Entonces hablamos de articulaciones trocoides perfectas, imperfectas, y dentro de esas hay funcionales y no funcionales. Dijimos que para que sea perfecta debe tener un anillo completo y debe movilizarse mucho. Si se denominan imperfectas, anillo incompleto o se movilizan poco. Por ejemplo, las articulaciones que se ubican, que son interfacetarias de la columna lumbar. Usted vio los procesos articulares de la columna lumbar. Vio que están orientados, ¿cierto? Unos hacia medial y otros hacia lateral, dependiendo si son superior o inferior. Y además no son planas las caras articulares, son así. ¿Cierto? Y cuando usted conectaba una articulación con la otra, una vértebra con la otra, quedaban articulando así. Usted las podía movilizar, así. Ese deslizamiento, y solamente en la columna lumbar, es una articulación trocoide, porque rota. Eso es rotación. Rota el tronco. No tanto. Pero como se suman, porque además tienen características de hacer articulaciones planas, y ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre una articulación interfacetaria lumbar y otra. Entonces son capaces de hacer un movimiento mayor. Eso es una trocoide imperfecta, funcional. ¿Ya? También denominada pivote. Articulaciones gínglimo, también denominadas bisagra y también denominadas troqueales. Son las articulaciones que están sinoviales, todas, que están mediadas por tróqueas. Y cuando digo que son sinoviales, usted inmediatamente dice, se mueven, tienen cápsula, pueden o no tener disco o menisco, tienen ligamentos colaterales y tienen membrana sinovial y líquido sinovial. Eso es una articulación sinovial. Pero adicional a eso, están mediadas por bisagras. Eso. Es decir, tiene una tróclea, que es lo que usted conocía como una corbatita, ¿cierto? Como un corbatín, que permite movimiento solamente de flexión y extensión. Solamente de flexión y extensión. Para el resto de los movimientos están bloqueados. Entonces son específicas para hacer ese tipo de movimiento. Como la articulación del codo, o la articulación de la rodilla, ¿cierto? Son articulaciones gínglimo. Articulaciones celares o sillas de montar, esta. Las articulaciones celares o sillas de montar es una superficie articular cóncava contra otra superficie articular cóncava, pero interpuestas de manera perpendicular. Por lo tanto, esta articulación es capaz de provocar movimientos de flexión-extensión, y de aducción-abducción. Pero si quiere rotar, están bloqueadas. No puede rotar. Es una articulación bien especial, ¿eh? Porque da la sensación de rotación, pero no rota. Por ejemplo, la articulación del pulgar. La articulación del pulgar en la mano es una articulación bien especial porque se mueve más que las otras. El resto de las articulaciones son condilares nada más. Y por lo tanto tienen algún movimiento de flexión-extensión, de aducción y abducción. Pero este movimiento que hace el pulgar pareciera ser una circunducción. Pareciera que rotara, pero no rota, porque para que el pulgar rotara, tendría que movilizarse así, solo. ¿Ya? Por lo tanto, es una articulación celar. Y estas articulaciones celares, o sillas de montar, además se visualizan anatómicamente como una S itálica, o sea, una superficie articular con forma de S itálica. De esa manera, entonces, se agrupa esta articulación de tipo celar, o silla de montar. Articulaciones elipsoideas. Las articulaciones elipsoideas son estas. Están mediadas por una superficie articular en forma de elipse o de pelota de rugby y mediadas por un cóndilo, por lo tanto, porque esa era la definición de un cóndilo. Por lo tanto, mantenemos un cóndilo contra una cavidad. Y la cavidad puede ser completa, incompleta, plana. Una cavidad, por ejemplo, plana. ¿Cuál es?
¿Quién ha visto una cavidad que sea plana, básicamente? La cavidad del glenoide, por ejemplo, de la escápula, ¿no? Pero, ¿vio cómo era la fosa mandibular del temporal? Es una fosa real, ¿cierto? Es un buen ejemplo de articulaciones que se denominan condilares, mediadas por un cóndilo, el cóndilo de la mandíbula, es el cóndilo más elipsoideo que yo conozco en el cuerpo, y está mediada entonces por una fosa de la mandíbula, perdón, una fosa del temporal, son condilares. ¿Qué movimientos hacen los cóndilos? Los cóndilos pueden hacer movimientos de flexión-extensión, de aducción y abducción, un poquito, un componente de rotación, un poquito de rotación, pero están bloqueadas para rotar. Así y todo, algunas articulaciones condilares pueden rotar un poco, en algunos grados. Se dan cuenta que cada una tiene unas características especiales y algunas permiten un poquito de rotación, otras no, otras están bloqueadas totalmente para rotar, otras solamente hacen flexión-extensión, otras se deslizan, algunas se suman y otras no. Articulaciones condilares. Articulaciones esferoideas, este es el ejemplo. Están mediadas por una cabeza, por una eminencia ósea articular llamada cabeza, y por una fosa. Y estas articulaciones, según su forma, permiten hacer aducción, abducción, flexión, extensión, tienen un componente de rotación, pero cuando suman, esto tiene una gracia, cuando suman los movimientos de flexión, extensión, abducción y abducción, porque los pueden sumar, solo esta, permite hacer un movimiento bien especial que se llama circunducción. Circunducción. Que es básicamente que si yo flecto, hago una extensión, por ejemplo, del hombro, hago una aducción del hombro y hago una abducción y lo sumo, puedo hacer una circunducción. Ese movimiento de la circunducción solamente es un componente de movimiento de las articulaciones que son esferoideas. Rotan poquito, poco. Articulaciones fibrosas. En las articulaciones fibrosas mantenemos dos tipos de articulación: las suturas y las sindemosas. Las suturas existen distintos tipos, algunas que son dentadas, escamosas, armónicas, esquindilécidas. Las suturas dentadas son verdaderos dientes de sierra que se articulan de manera exacta contra otros dientes de sierra y que dejan la típica sutura del cráneo que usted conoció o que está conociendo en los laboratorios, o que conoció ayer, ¿ya? Cuando hablábamos del punto cefalométrico. Las articulaciones que son fibrosas, suturas, escamosas, son articulaciones que también se le denominan bisel, es decir, que se articulan como la escama de un pez. Una estructura escamosa, plana, se articula sobre otra, ¿cierto? Haciendo un contacto en bisel. Las articulaciones armónicas, las articulaciones suturas armónicas son parecidas a las articulaciones sinoviales planas, pero no tienen ninguno de los componentes sinoviales, porque son articulaciones fibrosas. Son articulaciones que mantienen una cara articular contra otra cara articular y armónicamente se relacionan, se pegan y después se fusionan. No se mueven. Suturas armónicas. Y las suturas armónicas se encuentran más bien en la cara, en los huesos del plano cráneo. Y la esquindilesis. La esquindilesis es una articulación única que se ubica a nivel entre el esfenoides y el bóveda. Es una articulación más donde una